Bueno, ahora sí aquí ya nos está marcando que estamos en vivo. Otra vez, buenas noches, mucho gusto de estar con todos ustedes, con los que nos acompañan en nuestros videos. Aide, un gusto de nuevo compartir contigo. Hola, Vero, buenas noches. Igualmente un gusto. Vamos a empezar aquí a compartir a las personas este video. Sí, se Si ya nos vemos. está cortando. ¿Se está cortando? Ah, ok. Sí. A ver. Bueno, acuérdense que damos siempre unos minutitos como para empezar la conexión y poder que la gente empiece a ver que estamos en vivo con ustedes. Pasamos unos minutitos y a ver si sale el video. ¿Tú ya lo tienes, Aide? ¿Lo ves? ¿Te acuerdas? Para poderlo reenviar a quienes nos escuchan generalmente. Pues ¿Lo tendrás por ahí? Pues ya nos estamos viendo. Muy buenas noches. Vamos a compartir. Ya nos estamos viendo, amiga. Tú dices, cuando quieras empezamos. Ok. Ahora sí ya nos vemos. Es que no me alcanzo a ver ni oigo ni nada. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo está bien? Sí, estamos ya en la página de Medellín. Muy bien. Bueno, pues como cada viernes que nos juntamos en este video para platicarles un tema, y la temática del día de hoy tiene que ver con pues los tipos de duelos que existen. Acuérdense que en estas últimas semanas hemos estado hablando de las pérdidas y hay diferentes informaciones que tienen que ver con la pérdida y una de estas informaciones son precisamente los duelos. Y como ya es costumbre, pues vamos a empezar con nuestra pregunta de cada video y la pregunta de este video es, ¿sabías que existen tipos de duelos distintos? Y es que es muy interesante ver que ya habíamos hablado que la pérdida depende de cómo es la perspectiva de cada persona y que depende del vínculo de cohesión que tienen las personas para saber pues, qué magnitud de emoción o de conexión tiene con esto que se pierde. Entonces, esto que ya sabemos lo vamos a ir aumentando o sumando a esta temática nueva que son los duelos. Y primero empezando con una definición con los duelos. Los duelos en sí, nos dice la doctora Kubler-Ross, que es una doctora alemana que se dedicó a vivir mucho tiempo con gente que estaba en sus etapas terminales. Entonces, ella tuvo la opción de verificar mucho este sistema, estas formas que se viven de la muerte, y ella hace la definición de duelo como proceso para lidiar con una tragedia o un acontecimiento catastrófico. Entonces, el duelo o este proceso de lo que habla, el proceso por el que va pasando la gente para afrontar su pérdida, cómo la va entendiendo. Aquí les vamos a platicar algunos de los tipos de duelos que hay para irlos conociendo. Entonces, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, el duelo anticipatorio. Es un tipo de duelo donde la persona ya ha empezado la elaboración del dolor de la pérdida sin que ésta haya ocurrido todavía. Es una forma anticipada de procesar la pérdida que irremediablemente ocurrirá en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando se tiene en casa un enfermo terminal, pues todavía no ha fallecido, pero empezamos a procesar esta pérdida, a adaptarnos de una forma anticipada, o cuando ya vamos viendo que nuestra pareja está empezando a dejar de funcionar y decimos, bueno, me voy a divorciar nada más que en un año se gradúe mi hijo y yo me divorcio. Y entonces empiezo a procesar, a vivir el dolor de esta pérdida que todavía no ocurre, pero que va a ocurrir en un corto periodo de tiempo. O incluso en una empresa, estoy viendo que ya se ve en picada, que no estoy vendiendo bien y empiezo a vivir este duelo anticipado. No es igual que de repente llego y mi negocio se incendió
y perdí el negocio de un momento a otro, o la persona se muere de un momento a otro y entonces vivo otro tipo de duelos. En este duelo anticipatorio todavía no ocurre, pero sé que va a ocurrir en un corto periodo de tiempo, o es inevitable, va a ocurrir, y empiezo a procesar este dolor de la pérdida. Y luego está el duelo crónico, del cual nos va a hablar Vero. Ok, el duelo crónico se define que es como el duelo en el que el deudo se queda pegado al dolor, es decir, ya hubo la pérdida, pero no la ha podido procesar ni la ha podido comprender y se le queda el dolor. Y estos duelos crónicos, por lo que se van caracterizando, es que se conectan al sufrimiento. Es gente que se queda con este dolor durante muchos años. Por ejemplo, hemos visto casos de parejas que cuando muere la pareja, el que queda vivo se viste de negro, por ejemplo, y se empieza a quedar vestido de negro ya de ahí en adelante para toda su vida. Y este duelo crónico también se puede observar que la gente le da miedo o ya no quiere volver a reiniciar su vida porque pareciera que le deja de ser leal a esta persona que amaba y que murió. Entonces se va conectando con emociones, creencias y pensamientos que van sustentando que se queden afianzados en el dolor y en el sufrimiento. Pareciera como si perdí a esta persona que amaba mucho y yo vuelvo a integrar mi vida, ya sea con una pareja, pareciera como que le falto el respeto, le quito su lugar, dejo de quererlo, pareciera que no lo quise tanto como lo debería de haber amado. Y entonces este entendimiento hace que el sufrimiento se quede arraigado. Y no nada más con la pareja, también sucede con hijos, por ejemplo, cuando se llega a perder un hijo y el duelo es crónico. Hay gente que deja el cuarto intacto, no quiere mover ni siquiera los jeans que quedaron en el piso, la cama extendida, y cuartos que se quedan ahí instaurados, como el sentido de que si yo cambiara algo del cuarto, es que es el último recuerdo que me queda de mi hijo en dado caso. Entonces, este duelo crónico es importante observarlo porque se puede quedar arraigado por muchísimos años y es un tiempo de sufrimiento. Por eso los duelos hablan de procesos y hay que observar cómo se encuentran en este proceso. El siguiente duelo es el congelado, nos va a ayudar a describirlo. Pues sí, el duelo congelado o retardado, que también se le conoce como inhibido o pospuesto, se presenta en las personas en las primeras fases del duelo, cuando no dan signos de afección o dolor por el fallecimiento del ser querido. Se instaura en el deudo una especie de prolongación de embotamiento afectivo, de shock. Me quedo en shock y entonces es lo que a veces dicen, tengo una emoción plana, no siento dolor, no siento tristeza, no siento nada, estoy como en este shock que me hace difícil expresar las emociones. Con el duelo congelado, a las personas les cuesta reaccionar ante la pérdida. Entonces es este shock, que de repente pasa como cuando la persona muere de repente en un accidente y me da el shock y digo, ¿cómo? A ver, espérame, déjame reaccionar. Y retardo por un día o por una semana esta sensación mientras pasa todo el proceso, o las personas que tienen la tradición de velar al difunto, chalala, todo este proceso de 9 días de estar con el difunto, con los familiares, y sigo en shock y no puedo expresar, no puedo llorar, y me quedo con este duelo retardado o este duelo congelado. También pasa cuando de repente pues todo va bien en la pareja y te dicen, ay, ¿sabes qué? Pues ya no, esta noche me voy de casa, a ver, espérame, no puedo procesar, y entonces me quedé en este embotamiento afectivo y pareciera que al siguiente día me preguntan, oye, ¿cómo estás? Ya se fue la persona. No sé, no siento nada, no puedo expresar, estoy como en este shock emocional que no me permite sentir ni expresar emociones. Y de ahí pasamos al duelo enmascarado con Vero. Ok, el duelo enmascarado, tal y como la palabra, se enmascara con otra situación, pero ¿qué situación es la que se coloca en este caso? Es la sintomatología. Eso, en vez de a sufrir o entender esta pérdida, lo sustituyo por cosas, por sintomatología, finalmente en el cuerpo. Y empiezo a decir que estoy enfermo y que necesito ir a ver doctores y que me duele un brazo o me duele una pierna, me duele la cabeza. Y es
duelo que está pendiente y como no lo puedo procesar ni lo puedo afrontar, entonces es una forma como de evadir este duelo. Y entonces voy a ver muchos doctores y aunque me hacen estudios, a veces no sale ninguna enfermedad. Hasta pueden decir, es que tengo el dolor de cabeza y aunque me tomo medicamentos no se me quita el dolor, le hacen estudios y la gente está bien, nada más es esta sintomatología que va reflejando un duelo no elaborado. Y entonces hay gente que se puede quedar ahí estacionado como una evasión de hacer este proceso de duelo. También tenemos otro ejemplo de duelo, que es el duelo exagerado, que nos va a dar ahí. Este duelo exagerado, que también se le llama duelo eufórico. Este tipo de duelo suele tener tres formas diferentes de presentarse. En una es una reacción intensa. En esta reacción intensa, exagerada de las emociones, hay que tener un poco de cuidado y de ver el contexto cultural en el cual se desarrolla, porque hay en la que nosotros vamos a procesar el duelo o vamos a expresar la emoción también es aprendida. Entonces, si en la cultura en la que yo me desenvuelvo, el expresar que quería mucho a la persona que falleció es llorar, aventarme, gritar, bueno, pues es propio de esta cultura en la cual me estoy desenvolviendo. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado a la hora de observar el duelo exagerado. La segunda forma en la que se puede presentar es negando la realidad de la muerte. Es mantener viva esta sensación de que la persona muerta sigue con vida. Entonces, de verdad, tú ves a la persona, le estás diciendo, oye, mira, vamos, te acompaño para ir a enterrar a tu esposo, y dice, no, él ahorita viene, aquí lo voy a esperar porque ahorita va a pasar, me dijo que va a pasar por mí y yo aquí lo espero. Y entonces, exageradamente, dices, de verdad es que ya está en la caja, ya está fallecido. No, no, no es cierto. Y es esta gran negación de no está muerto, ahorita viene por mí, me dijo que si hace un ratito lo vi, me dijo, y bueno. Y entonces yo tengo la sensación de que la persona sigue con vida. Y la tercera forma en la que se presenta es, sí reconozco que falleció, pero tengo la certeza exagerada de que esto que ocurrió es a mi beneficio o al beneficio de la familia o al beneficio de la empresa. Tiene un beneficio el que esta persona haya fallecido o ya no esté, se fue por algo. Y entonces me siento como esta sensación de muy en paz y no te dolió, no me dolió, yo estoy muy tranquilo, y tengo una certeza exagerada de que, y lo puntualizo y lo afirmo, es que se fue por algo, se fue por el bien de la familia o por mi bien, y entonces también ahí puede estar esta combinación de estoy inhibiendo este duelo porque estoy en la negación. Y pasamos a otro tipo de duelo que es el duelo ambiguo. Ok, y para el duelo ambiguo es muy interesante porque entra el juego entre lo físico y lo psicológico. Y entonces ahí es donde empieza la ambigüedad. Estas personas que creen que en lo físico, sí murió la persona o sí falleció, pero en lo psicológico sigue vivo. Estas personas que a lo largo de su vida siguen hablando con la persona, se siguen comunicando con la persona, aunque físicamente ya no esté, este lazo psicológico lo hacen permanente y entonces te pueden decir, mira, yo hablo con mi familiar que falleció, nosotros tenemos contacto, siempre nos acompaña, cuando hay una cosa siempre está presente. Entonces, esta es la ambigüedad entre saber que en lo físico ya no está, pero en lo psicológico nos sigue acompañando. O hay un ambiguo que es al contrario, donde yo pienso que físicamente todavía está la persona, nada más que como ya no tenemos relación, pues no viene a verme, ni me visita, ni me llama por teléfono, pero yo sé que ahí está y está muy ocupado y no puede venir a verme y a lo mejor porque viaja mucho, pero está muy ocupado. Este último caso es muy interesante porque se da comúnmente en las personas que tienen Alzheimer. Entonces, por ejemplo, le puedes decir que una persona falleció, pero esta persona que tiene el Alzheimer no recuerda esos detalles y entonces asume que la persona no lo ha venido a ver porque está lejos o porque está ocupado, porque tiene estos lapsos de memoria en los que viene el recuerdo o no viene el recuerdo y por eso no puede enlazar si psicológicamente se encuentra con este lazo todavía o no. Entonces, eso es lo interesante en este duelo ambiguo que existe entre nosotros los seres humanos. Entonces,
Ya viendo todas estas características de tipos de duelos distintos, obviamente que tenemos un duelo normal. ¿Qué sería lo ideal? Pero obviamente sabemos que no todos los casos pueden hacer un duelo normal, porque a veces no estamos preparados para las pérdidas. A veces no sabemos ni cómo se pueden llevar a cabo los duelos. Pero ahí nos va a dar la explicación del duelo normal. ¿Cuál sería como lo ideal o lo que sería mejor en este tipo de procesos? Pues es el más frecuente y tiene diferentes características que se presentan en las vivencias o lo vivencian las personas de diferentes dimensiones. Y dependiendo del autor, porque aquí pues empiezan ciertas características que diferentes autores van mencionando que va presentando la persona en diferentes etapas. Por ejemplo, está Kaplan, en donde dice que empieza con el aturdimiento y la perplejidad ante la pérdida. Puede haber dolor, malestar, sensación de debilidad, pérdida de peso, apetito, de sueño, dificultad para concentrarse, emociones de culpa, de rabia, momentos de negación, ilusión o alucinaciones respecto al fallecimiento de la persona, identificación con el fallecido. Pero para semiología de la vida cotidiana existen 5 fases clásicas del duelo, que está la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. Cuando llega la aceptación, entonces se da el duelo propiamente dicho, que empieza con el contacto con la emoción, sigue con la expresión de la emoción, la comprensión, la liberación y el olvido. Y bueno, con esto pues empezamos con la conclusión de esta pequeña charla acerca de los tipos de duelo. Adelante, Ver. Fíjate que es importante en esta conclusión empezar a comentar que si tú estás en un proceso de duelo pendiente, puedes buscar apoyo, puedes buscar un psicólogo, un semiólogo o un terapeuta de tu preferencia que te esté acompañando en este proceso. Son procesos que cuando son acompañados puedes llegar a ir pasando por cada una de las etapas del duelo hasta que llegues a la aceptación. Y fíjate que la aceptación es de verdad en este momento en el que puedes evocar a la persona que perdiste y quedarte en una paz interna y en una reconciliación, que no quedó ningún dato, ningún tema pendiente con esta persona. Y entonces ese es el momento en el que puedes saber que el duelo ha sido completamente elaborado, cuando llegas a esta aceptación. Entonces, si tienes estos duelos pendientes, pues es interesante observarlos. Ahora, si ves que es otra persona la que tiene el duelo, pues ten a lo mejor para comentarle si ayuda, si se le puede ayudar de alguna manera, y entonces apoyarlo con alguna asesoría. ¿Tenemos alguna pregunta? La voy a leer. Sí, fíjate que es muy interesante. Ahorita nos están comentando con respecto a la pandemia. Fíjate que ha habido muchas personas que han perdido a sus seres queridos y no han podido despedirse por la situación. Entonces entran al hospital y después ya no hay esta posibilidad de despedirse de sus seres queridos. Entonces ahí también es necesario realizar un duelo, un proceso donde vayas pasando por este entendimiento de la emoción, que vayas cerrando los ciclos abiertos con esta persona para que después puedas llegar al momento de la aceptación. Sí, muchas personas están viviendo por esos momentos, están pasando por esos momentos, ¿no? Y hay importancia de hacer el ritual siempre ayuda a la comprensión de que la persona ya se fue, porque te quedas como en este shock, como en este duelo inhibido, pero los rituales, dependiendo a tus creencias, siempre van a ayudar en este proceso de aceptación de la pérdida. Entonces, aunque te lo hayan entregado así o te dijeron, porque yo he sabido de personas que se los entregan y inmediatamente te vas al cementerio y lo entierras, o sea, no hay más. Entonces, poder llevar después algún ritual que te ayude a acompañar a esta asimilación de lo que está pasando.
Que también, por ejemplo, las pérdidas de familiares, cuando hay gente desaparecida, por ejemplo, que ya lleva muchos años y que se tiene que dar por hecho que a lo mejor ya esta persona falleció, ahí es un tipo de duelo ambiguo, por ejemplo, porque siempre la gente se queda con la duda de si será que falleció mi familiar o será que sigue vivo y nada más yo no lo veo o no lo tengo cerca. Entonces ahí vamos viendo estos tipos de duelo, que luego la gente a lo mejor no quiere procesar esto porque está en la duda de decir, es que probablemente mi familiar sigue en algún lugar y yo estoy seguro que tarde o temprano lo voy a ver. Entonces forma parte de estos duelos ambiguos. Acuérdate que este proceso de los duelos es a detalle lo que estamos hablando ahora, pero pues tú podrías procesarlo de alguna manera, con acompañamiento. ¿Ok? Bueno, pues estoy revisando a ver si tenemos alguna otra pregunta. Aide, no sé si tú tienes alguna ahí que también te hayan enviado a ti. No, no, ninguna, Vero. Estoy aquí checando, es que precisamente estoy muy muevo el teléfono porque me tapa la pantalla para ver, pero no. Ok. Bueno, pues entonces... Tengo aquí una pregunta, Vero. Ya hace tiempo sí. que surgió el rompimiento, bueno, un divorcio, que si se todavía tiene que procesar el duelo, siempre y cuando estés recordando a la persona que ya partió, ya sea por un divorcio, una separación o por fallecimiento, y tu emoción esté marcando que tienes un resentimiento, que hay como este pendiente, como todavía esta tristeza, aunque hayan pasado varios años, sigas como con esta sensación de no me pude despedir o tengo un asunto pendiente con esta persona, siempre es bueno iniciar un proceso de duelo, aunque esto se haya sido hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Es volver a retomar la consultoría para saber en qué parte estás, no has terminado de procesar la pérdida y no ha llegado la aceptación y no ha llegado esta etapa del olvido, que el olvido no es que me dio Alzheimer o demencia senil, el olvido es esta sensación de ya lo que pasó ya terminó y estoy en paz, estoy reconciliado conmigo mismo y con la persona que ya no está. Y ahora sí, lo paso a esta cajita del olvido o a este nivel de la memoria del olvido en donde cuando lo evoco con paz interna. Exactamente. Pues ahí está la característica, es la forma de reconocer si tu duelo está elaborado o está pendiente. De todos modos, si tienen alguna duda, acuérdense que pueden poner sus preguntas y sus comentarios aquí abajo. Aunque hayamos terminado el video, nosotros estamos pendientes de contestarlos. O si te sientes más cómodo de mandarle un mensaje en inbox o en WhatsApp, de verdad, mándalo y nosotros estaremos pendientes de lo que podamos apoyar en estas respuestas. Bueno, pues yo creo que con eso podríamos cerrar nuestro video del día de hoy. Aide, ¿tienes algo más que puedas colaborar o cerramos? Pues nada, ya cerramos. Muchas gracias. Gracias, Vero. Y no se olviden de ustedes mismos y de sus procesos pendientes. Exacto. Atención así, exactamente. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Viernes que viene. Sí, nos vemos el viernes que viene. Bye. Bye.